Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. Lo primero que recuerdo de esa noche no es el miedo, es el olor. No era diésel ni asfalto caliente, era algo ácido, como fruta podrida con metal oxidado, entrando por la ventilación de la cabina mientras avanzaba por la Federal casi vacía. Llevaba más de 12 horas manejando un contenedor sellado que no debía abrir. Esa fue la condición del hombre que me pagó en efectivo en un estacionamiento de Monterrey, entrega directa, sin paradas, sin curiosidad, sin preguntas. Miré varias veces el fajo de billetes antes de salir. Era suficiente para aguantar un poco más sin perder la casa. Dinero fácil, me repetí, aunque sabía que en esa ruta nada lo era. La carretera se estiraba entre cerros oscuros. A los lados, puntos de luz amarilla marcaban ranchos lejanos. En la radio, silencio, en el GPS, una línea azul dibujando mi camino hacia el sur. Todo normal, hasta que escuché los golpes. 3, pausa, 3 más. No eran fuertes, pero tenían un ritmo preciso. Venían del contenedor. Pensé en cajas mal aseguradas. Apreté el volante. Si me detenía en medio de la nada, solo iba a llamar la atención equivocada. Seguí. El olor empeoró. Dejaba un sabor metálico en la lengua. De un momento a otro, el cielo se apagó. Las estrellas desaparecieron y la luz de los faros dejó de perderse en la distancia. Chocaba contra una neblina espesa a pocos metros del camión. Reduje la velocidad. No veía curvas, ni vehículos, ni postes. Solo un tono gris. Miré el GPS. El mapa estaba vacío. La línea azul seguía ahí, flotando sobre un fondo sin nombres de pueblos ni gasolineras. Apagué y volví a encender. Lo mismo, ruta sin mundo alrededor. Bajé la vista al marcador de combustible. Seguía en lleno, igual que al salir. El odómetro mostraba la misma cifra de la mañana. 12 horas manejando y, según los números, no me había movido ni un kilómetro. Los golpes regresaron. 3, pausa, 3. Más lentos, más pesados. El olor ácido se mezcló con uno dulzón, como flores marchitas. Por un momento tuve la sensación de que el contenedor respiraba. El radio se encendió solo. La cabina se llenó de una estática densa, como si alguien acercara un mar de arena al micrófono. Estiré la mano para bajarle el volumen. La perilla no respondió. Dentro de esa masa de ruido, una voz empezó a formarse, muy baja. Había algo antiguo en la forma en que pronunciaba las palabras. Presté atención de verdad cuando escuché mi nombre. Luis, dijo. No tienes que llegar. Solo tienes que abrir. Sentí un vacío en el estómago. Nadie en esa frecuencia debía saber mi nombre. Miré por los espejos buscando luces detrás, un truco, una emboscada. No vi nada. Solo el reflejo lejano de mis propios faros. El radio cayó de golpe. El silencio fue peor. Entonces vi el letrero, de pronto, frente a mí, Sanovideo 13 km verde, con letras blancas, como cualquier señal oficial. Nunca había oído hablar de Sanovideo, y he pasado media vida en esas rutas. Miré el GPS. La pantalla mostraba ahora un solo punto fijo, Sanovideo, sin distancia estimada ni ruta. Solo el nombre, colgando en medio del vacío gris. Detuve el camión en la orilla. El motor siguió encendido, vibrando con una regularidad que sonaba más a respiración que a máquina. Abrí la puerta y bajé. Afuera hacía frío. No se oía nada, ni insectos, ni perros, ni motores. La oscuridad a los lados de la carretera era tan compacta que parecía una pared.
El único círculo de realidad era el que iluminaban las luces del camión. Caminé hacia la parte trasera. Cada paso pesaba un poco más. Cuando apoyé la mano en la puerta del contenedor, el metal estaba tibio. Entonces sonaron los 3 golpes, justo donde tenía la palma. No parecían golpes de algo suelto, parecían una respuesta. «Abre», dijo la misma voz de antes, ahora clara, dentro de mi cabeza. «Ya estás en San Ovidio». El candado se abrió sin resistencia, como si nunca hubiera estado cerrado. Las puertas cedieron. Esperé una bocanada de olor insoportable, pero lo que salió fue un aire frío, con un leve aroma a cera derretida. Dentro no había cajas ni tarimas. Había bancas de madera a ambos lados, velas apagadas en el suelo, botellas alineadas en el centro y fotografías pegadas a las paredes metálicas, rostros de hombres, mujeres y niños. Al fondo, una figura sentada en una especie de trono hecho de restos de carretera, placas dobladas, fragmentos de señales, pedazos de llantas. Levantó la cabeza. No vi una cara, solo sombra compacta, como si alguien hubiera rellenado un cuerpo con noche pura. Aún así, supe que me miraba. «Nos trajiste bien», dijo. «¿Otra vez?» Su voz era la misma del radio. «¿Qué es este lugar?», logré preguntar. La figura no se levantó. «Es el punto al que llegan los que aceptan cargar sin preguntar», respondió. «El final de la ruta que no aparece en los mapas. Para ustedes, esta noche, es San Ovidio». El GPS, en la cabina, emitió un pitido breve. Desde donde estaba alcancé a ver la pantalla encendida a través del parabrisas. Una lista de nombres se deslizaba. Reconocí apellidos de choferes desaparecidos. Junto a cada nombre había una fecha. Mi nombre estaba al final. La fecha era la de esa noche. «La ruta necesita conductores», dijo la figura. «Los que firman sin mirar son nuestros. Mantienen el camino abierto». La oscuridad al fondo del contenedor pareció estirarse, abriéndose como un pasillo que no llevaba a ninguna parte visible. Di un paso atrás. Parpadeé una vez. Y ya estaba sentado en la cabina. No recuerdo haber cerrado las puertas. No recuerdo haber dado la vuelta. Solo sé que de pronto tenía las manos aferradas al volante, el motor encendido, el olor ácido llenándolo todo. El GPS mostraba una línea azul en un mapa vacío. El odómetro, la misma cifra de siempre. El combustible, en lleno. Por delante, la carretera se perdía en un túnel de neblina. A lo lejos, el mismo letrero verde se acercaba. San Ovidio, 13 km. Comprendí que no iba a entregar ninguna carga. Yo era parte de ella. Desde esa noche, mi ruta es siempre la misma, avanzar hacia un destino que nunca se alcanza, escuchando, de vez en cuando, cómo se abren las puertas del contenedor para dejar entrar a otro que también creyó que solo era un viaje bien pagado. No debería haber seguido manejando después de la curva del Sombreretillo, pero me sentía tan vacío esa noche que la idea de detenerme me parecía más peligrosa que cualquier cosa en la carretera. Había dormido poco, llevaba 2 semanas sin ver a mis hijos y el trabajo empezaba a mezclarse con mis pesadillas, motores que nunca se apagaban, voces que no eran mías, sombras corriendo a la par del camión. El cielo estaba limpio, demasiado limpio para esa zona. No había luna, pero la noche tenía un brillo extraño, como si algo iluminara desde debajo de la tierra. La carretera estaba completamente sola. Ni un tráiler, ni un auto. Nada. Solo yo, mi cabina y un cargamento de maquinaria supuestamente industrial que pesaba más de lo que decía la guía. No había tomado café. No quería. Quería sentir cada segundo de cansancio, como si así pudiera medir lo que quedaba de mí. Pensaba en eso cuando vi la primera luz. Una luz roja. Suspendida a 1 metro del suelo. Inmóvil. Pensé en una moto averiada.
Reduje. Pero cuando estuve a pocos metros, la luz desapareció, como si la hubieran apagado con los dedos. Pasé por el punto exacto y no había persona, vehículo ni rastro de accidente. Solo un olor leve a tierra removida. Volví a acelerar, intentando convencerme de que era fatiga. El cansancio hace fantasmas. Pero entonces apareció otra luz roja, esta vez más arriba, casi a la altura de mis ojos. Parpadeó una vez y se apagó. El volante vibró. No por la carretera, por algo debajo del camión. Como si alguien arrastrara algo pesado bajo las llantas. Me incliné un poco para mirar por el espejo. No vi nada. Seguí manejando con la sensación de que la carretera ya no estaba donde debía. Las líneas blancas parecían ondular, como si respiraran. La atmósfera se espesó. Dejé la radio encendida solo para no escuchar mis propios pensamientos, pero no había señal en ninguna frecuencia. Solo un murmullo grave, constante, como un corazón latiendo bajo la tierra. Las luces rojas volvieron. 3 esta vez. En fila. Alturas distintas. Una baja como un reflector de auto, otra a la altura del parabrisas, otra un poco más arriba de la cabina. Primero pensé en drones. Pero no se movían. No vibraban. No emitían sonido. Simplemente estaban ahí, suspendidas en plena oscuridad, como ojos de un animal demasiado grande para existir en los cerros de Zacatecas. Frené. No por valentía, sino porque mi cuerpo lo hizo antes de que yo lo decidiera. Las luces se apagaron al mismo tiempo. Quedé solo con el motor encendido y el silencio. Luego escuché el golpe. No venía del remolque. Venía del techo de la cabina. Un impacto seco, firme, de algo que sabía exactamente dónde ponerse. Miré hacia arriba como si pudiera atravesar el metal con los ojos. Otro golpe. Y luego un deslizamiento, lento, como si algo pesado se arrastrara hacia el parabrisas. Pisé el acelerador. El camión rugió y avancé sin pensar. Lo que fuera que estaba arriba se aferró, escuché el crujido de algo presionando la chapa, aplicando fuerza, tanteando. Las luces rojas reaparecieron adelante, pero ahora eran muchas. 1 docena. 2 docenas. Ni pequeñas ni grandes, del tamaño correcto para ser ojos. Lo supe. Eran ojos. El parabrisas pareció empañarse desde afuera. No por vapor, sino por una película rojiza que se movía, como si respirara contra el vidrio. No podía ver que la producía, pero sentía su peso sobre la cabina. Apreté más el acelerador. La carretera pareció estrecharse. No había curvas en ese tramo, pero el camino se encogía, como si la oscuridad quisiera cerrarlo en un solo hilo que apenas cabía bajo mis llantas. Los ojos rojos se multiplicaron en todas direcciones, flotando a la altura de los matorrales, del aire, de los cerros. Entonces aparecieron los cuerpos. No eran personas. No eran animales. Eran siluetas largas y angostas, casi translúcidas, moviéndose en sincronía a los costados de la carretera, como si corrieran a mi velocidad sin tocar el suelo. Y cada una tenía 2 ojos rojos en la parte más alta del cuerpo. Una de esas siluetas se adelantó. Se colocó delante del camión. No tenía rostro. Su forma era como humo sólido con un núcleo oscuro. No sabía cómo describirlo, era como ver una sombra al revés. Yo intenté detenerme, pero los frenos no respondieron. Intenté cambiar de velocidad. La palanca estaba rígida. El volante empezó a moverse solo, corrigiendo cualquier intento de desviarme. El camión avanzaba como si alguien más lo condujera. Mi respiración estaba fuera de control. Sentí hormigueo en los brazos, como si me estuvieran adormeciendo por dentro. La figura adelante se deshizo en un instante y volvió a aparecer mucho más cerca, casi pegada al parabrisas.
Los ojos rojos se abrieron dentro de su forma y entendí algo que ojalá nunca hubiera comprendido. No eran luces. Eran órbitas huecas iluminadas desde dentro por un brillo que no pertenecía a este mundo. Me di cuenta de que esos seres no estaban ahí para atacarme. Me estaban guiando a un lugar. El camino se abrió hacia un desvío que no existe en ningún mapa. Un arco de tierra, torcido, como si la carretera hubiera sido reescrita por manos que no saben cómo funciona el mundo. El camión dobló sin mi permiso. Del otro lado había un valle negro, sin estrellas, sin horizonte, como una cueva inmensa sin techo. Y dentro de esa negrura, miles de ojos rojos, alineados como una multitud esperando. El camión se detuvo solo. El motor se apagó sin mi intervención. El silencio dentro del valle no era silencio, era una presión, un pulso profundo, como si el aire vibrara con una voz que todavía no aprendía a hablar. La puerta de mi lado se abrió lentamente. Yo no la toqué. Sentí un tirón en el pecho, suave pero firme, como si algo me invitara a bajar. No fue miedo lo que sentí entonces. ¿Fue rendición? Fatiga tan honda que mi cuerpo obedeció sin resistencia. Bajé. El valle respiró. Los ojos rojos se acercaron. No corrían. No flotaban. Simplemente aparecían más cerca cada vez que parpadeaba. Cuando estuvieron a pocos metros, entendí por qué me habían guiado. Algo dentro de mí llevaba tiempo llamándolos. Algo roto, amargo, cansado. Algo que ellos reconocieron desde mucho antes de que yo pasara por ese tramo. Lo último que recuerdo es que uno de los ojos rojos se apagó y luego se encendió dentro de mi propia visión, como si lo hubieran colocado detrás de mi retina. Ahora, cada noche, desde donde esté, escucho el motor del camión encenderse solo. Y cuando cierro los ojos, la carretera regresa, recta, interminable, llena de luces rojas que me esperan para seguir conduciendo por ese valle que no existe para nadie más. Y sé que algún día, sin aviso, volveré a abrir los ojos dentro de esa cabina. Y ya no regresaré. Nunca entendí por qué acepté volver a manejar de madrugada después del accidente en Juchipila. Había jurado evitar la sierra por un tiempo, pero cuando uno vive del volante, las promesas se rompen tan fácil como las líneas blancas bajo las llantas. Esa noche necesitaba el dinero, sí, pero había algo más, una especie de inquietud que me obligaba a seguir en movimiento, como si quedarme quieto significara permitir que algo me alcanzara. El cargamento era simple, productos agrícolas, cajas selladas, nada delicado. La ruta, en teoría, era segura. Pero antes de llegar al tramo montañoso, noté algo raro, la carretera estaba demasiado limpia. No había restos de llantas, ni basura, ni animales muertos. Era como si alguien hubiera pasado horas dejándola perfecta. Un brillo antinatural se extendía sobre el asfalto, reflejando mis faros como si manejara sobre vidrio. No había tráfico. Ni un solo camión en dirección contraria. Demasiada calma para una carretera que normalmente bullía de vida nocturna. Me incliné hacia adelante, intentando ver más lejos. Fue ahí cuando apareció la primera figura. Estaba parada a un lado del camino, girada hacia mí, inmóvil. Parecía un hombre con sombrero, pero su silueta era tan delgada que pensé que la luz me engañaba. Cuando pasé a su lado, supe que no tenía rostro. Solo una superficie lisa, pálida, sin ojos ni boca. No frené. No volteé. Pasé de largo con el estómago encogido. Intenté convencerme de que era un espantapájaros mal puesto. Pero estaba demasiado cerca del camino. Demasiado erguido. Demasiado atento. Unos minutos después, lo volví a ver. Exactamente la misma figura. Mismo sombrero. Mismo cuerpo largo y delgado, como estirado. Misma cara inexistente. Me sudaron las manos. Esto no era cansancio.
No era ilusión. Aquello estaba reapareciendo punto tras punto, sin moverse, sin apresurarse. Simplemente, estaba antes que yo. Subí el volumen de la radio para romper el silencio. Lo único que conseguí fue escuchar una transmisión incompleta, como voces murmurando detrás de una pared. No entendía ninguna frase, pero la cadencia era inquietante, como rezos mal pronunciados. No aceptes lo que ofrecen, alcancé a distinguir entre el ruido. Apagué la radio de golpe. La figura volvió a aparecer. Esta vez en el centro de la carretera. Tuve que frenar de golpe. El camión chirrió, desviándose apenas. Los faros iluminaron al hombre sin rostro directamente. No tenía boca, pero las sombras alrededor donde debía estar parecían moverse, como si algo respirara detrás de la piel. La temperatura en la cabina bajó de inmediato. Mi aliento salió en nubes leves. Cuando me atreví a pestañear, la figura ya no estaba. Ni rastro en el asfalto. Ni paso, ni sombra, ni nada aplastado bajo el tráiler. Nada. Fui tentado a dar la vuelta. Pero estaba en un tramo estrecho sin hombros amplios. Avancé. Fue un error. A unos kilómetros, la carretera se abrió un poco, permitiendo un mirador improvisado. Ahí había luz. Una fogata tenue. Y 3 personas sentadas alrededor. Me detuve sin saber por qué. Tal vez porque ver humanos después de esa presencia me resultó un alivio. O tal vez porque ellos querían que me detuviera. Eran 2 hombres y una mujer. Vestían ropa vieja, como campesinos de décadas pasadas. Sus ojos seguían la llama sin parpadear. Cuando bajé del camión, la mujer levantó la vista hacia mí. No tenía cejas, pero sus ojos eran de un negro tan profundo que parecían pozos. Sus labios estaban cosidos. Literalmente cosidos, con hilo oscuro. Uno de los hombres se inclinó apenas, como en saludo. «Te está siguiendo», dijo con voz áspera. No deberías haberlo mirado. Sentí un frío que no tenía que ver con la altitud. ¿De qué hablan?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De él, respondió el otro hombre. De quien camina la noche sin huesos. La mujer emitió un sonido ahogado tras su boca cerrada. Fue un sonido breve, pero a la vez cargado de urgencia. No aceptes lo que ofrece, repitió el primer hombre, igual que la voz en la radio. Los 3 se levantaron a la vez. Detrás de ellos, la fogata se apagó sin viento. Todo quedó en oscuridad. Un segundo después, la figura apareció a unos metros. Más cerca que nunca. Más alta. Su cuerpo parecía alargarse con cada parpadeo, estirándose hacia arriba como si la noche lo permitiera crecer sin límites. Donde debería haber ojos, 2 hendiduras profundas parpadeaban con una luz interna muy débil, como brasas a punto de apagarse. Yo retrocedí. Los campesinos también retrocedieron. La figura dio un paso. No tocó el suelo. Se deslizó. Pero no como un fantasma, sino como algo que nunca aprendió a caminar. Cuando se detuvo frente a mí, extendió lo que parecía ser una mano, aunque era más bien una forma curva, sin dedos, sin detalles. Algo que imitaba un gesto humano sin entenderlo realmente. Sentí un tirón en la cabeza. Un pensamiento que no era mío. Déjame entrar. Retrocedí un paso. Luego otro. Pero la carretera detrás de mí había desaparecido. Ahora solo había oscuridad sin líneas blancas, sin guardarraíl, sin horizonte. Solo vacío. Los ojos hendiduras del hombre sin rostro brillaron apenas más fuerte. Los campesinos se arrodillaron como si aquello fuera un ritual. Yo no podía moverme. Algo me sujetaba los músculos desde dentro. La figura acercó su mano a mi cara. Entonces, la mujer lanzó un grito detrás de sus labios cosidos. El sonido se abrió paso como si desgarrara hilos invisibles. El aire vibró. La figura se detuvo.
Un olor a tierra húmeda llenó el ambiente. Los hombres empujaron a la mujer hacia mí. «Vete», dijo uno de ellos. «¿No es para ti aún?» El suelo tembló. No era terremoto. ¿Era respiración? La figura se inclinó hacia los campesinos. Las sombras que formaban su cuerpo empezaron a envolverlos, como si los absorbiera por decisión y no por hambre. Yo corrí. Corrí sin ver la carretera. Corrí sin pensar. Y de pronto estaba otra vez en la cabina, con el motor encendido, avanzando a velocidad constante, como si nunca hubiera frenado. El asfalto volvía a ser normal. La radio estaba apagada. Había civilización a lo lejos. Pero en el retrovisor vi algo. Muy lejos, en la curva, de pie sobre la carretera, estaba la figura. Más alta que los postes. Sin rostro. Inmóvil. Y supe que no había escapado. Solo había sido devuelto al camino. Porque el hombre sin rostro no persigue a los que mira. Persigue a los que lo ven. Y yo lo vi demasiado cerca. A veces me pregunto si aquella noche comenzó realmente en la carretera o si empezó horas antes, cuando acepté cargar un remolque que nadie quería. Pero no voy a justificarme. Sabía que era mala idea desde el principio. Las instrucciones eran simples: no abrir, no revisar, no detenerme. Lo de siempre cuando alguien paga demasiado por un viaje demasiado corto. Lo raro fue el silencio. No el de la carretera, el mío. Esa noche no tenía música, ni pensamientos, ni cansancio. Me sentía hueco, como si hubiera dejado mi voz interna en algún punto kilómetros atrás. Solo manejaba, atento al camino, esperando algo que no sabía nombrar. La ruta cruzaba un tramo llano cerca de Durango, uno donde siempre había viento. Pero esa noche no se movía ni una brizna de aire. Los reflejos de mis faros parecían flotar sobre el pavimento, como si hubiera una capa delgada de agua invisible. Aproximadamente a la 1 de la mañana, vi el primer símbolo. Estaba pintado en el asfalto, un círculo incompleto, una línea vertical al centro y marcas laterales que parecían dedos. Pensé que era graffiti, algún ritual improvisado por curiosos. Lo pasé sin pensar. A los 10 minutos apareció otro. Y luego otro. Símbolos distintos, pero con la misma estructura, círculos abiertos, líneas imperfectas, marcas que parecían hechas a mano. Me incliné hacia el volante para ver mejor. A pesar de la velocidad, los símbolos parecían recientes, aún húmedos, como si alguien hubiera pintado la carretera segundos antes de mi llegada. El olor me alcanzó después, un aroma oscuro, como madera quemada mezclada con algo orgánico, algo que me recordaba a las ofrendas que ponen en los cerros en tiempos de sequía. No era desagradable, pero no pertenecía a una carretera. Me enderecé y traté de concentrarme. La radio solo soltaba un ruido bajo, un zumbido, nada útil. El GPS funcionaba, pero la pantalla temblaba, como si perdiera señal cada pocos metros. Fue al pasar por el cuarto símbolo cuando lo vi. Un hombre parado sobre el arcén, inmóvil, mirando la carretera con los brazos a los lados. Vestía ropa vieja, como de trabajador rural, y tenía una venda oscura en los ojos. A pesar de eso, sentí que me miraba directamente. No movió la cabeza cuando pasé, pero su postura tenía una tensión inquietante, como si estuviera escuchando algo bajo la superficie del pavimento. El quinto símbolo apareció justo después de él. Este tenía algo nuevo, marcas de pisadas pequeñas alrededor, como si niños hubieran caminado sobre la pintura. Me tensé. No había niños en kilómetros. Siguiendo el borde de la carretera, unas velas bajas comenzaban a aparecer. Estaban apagadas, alineadas con precisión casi religiosa. Cientos de ellas. El olor a madera quemada se intensificó. Y entonces escuché el primer golpe en el remolque. No era un golpe metálico,
no era vibración mecánica. Era algo distinto. Como un puño envuelto en tela golpeando madera desde dentro. Sonó una segunda vez, más firme. Miré por el espejo. Nada fuera de lo normal. Subí la velocidad. Las velas aumentaron en número. Algunos símbolos ahora brillaban levemente con mis faros, como si tuvieran algo mezclado en la pintura. Empecé a sentir un pulso en el pecho, un ritmo que no coincidía con mi corazón. Era como si el camino entero respirara. El golpe volvió, esta vez más largo, como si alguien arrastrara la mano por la pared interior del remolque. Me incliné hacia atrás sin frenar. Sabía que si me detenía, no iba a volver a arrancar. Fue entonces cuando vi a los niños. En mitad de la carretera. 3. Tomados de la mano. Los faros iluminaron sus cuerpos delgados, sus ropas de algodón, sus rostros inexpresivos. No tenían heridas, ni suciedad. Solo una calma antinatural. Frené tan fuerte que el remolque serpenteó. Los niños no se movieron. No parpadearon. Solo me observaban con los ojos más vacíos que he visto en mi vida. Toqué el claxon, sin razón. Ellos dieron un paso atrás, perfectamente sincronizado, como si hubieran ensayado el gesto. Y luego desaparecieron al costado del camino sin correr, sin caminar. Simplemente ya no estaban. Un susurro recorrió los arbustos secos. No era viento. Era un murmullo bajo, repetido por muchas voces, como rezos en una lengua antigua. No entendía las palabras, pero sentía su intención, eran llamados. Llamados dirigidos a lo que llevaba conmigo. Los golpes en el remolque se volvieron insistentes. 3. Luego 5. Luego uno largo, como si alguien arrastrara uñas sobre madera. Toqué mi pecho instintivamente. Mi respiración estaba acelerada. Las velas a los costados empezaron a encenderse solas, una por una, como si la oscuridad las activara. Nunca vi movimiento humano. Nunca vi fósforos ni manos. Solo luz apareciendo donde antes no había nada. La carretera se iluminó con líneas de fuego bajo, formando un camino que no correspondía a ningún mapa. Y entonces supe, no debía haber tomado ese remolque. Porque la voz salió finalmente. No del radio. No del viento inexistente. Del remolque. Una voz de niña, clara, triste, demasiado cerca del oído. Llévanos a casa. Mi piel se erizó por completo. No quise responder. La voz volvió, temblorosa. Ya casi llegamos. No había nadie más hablando, pero sentía la cabina llena. El olor a madera quemada ahora era intenso, como si estuviera dentro de un altar funerario. La carretera se estrechó y los símbolos pintados empezaron a repetirse más seguido, cada vez más brillantes, hasta que formaron una especie de frontera circular perfecta alrededor de un tramo de apenas 100 metros. Como un santuario. O una trampa. Cuando el camión cruzó el círculo, lo supe. No por lógica, sino por instinto puro, ese espacio no pertenecía al mismo mundo que la carretera. Era un lugar suspendido, detenido, esperando. Las velas ardían todas a la vez. Las voces murmuraban en un idioma que dolía escuchar. Y detrás de mí, el candado del remolque se abrió sin que nada físico lo tocara. Sentí la puerta entreabrirse. No escuché pasos. No escuché respiración. Pero la temperatura bajó hasta casi congelar el volante. Un susurro infantil habló justo en mi nuca. Gracias por traernos. Mi vista se nubló. Luché por mantener el camión en línea. Mi mente quería apagarse, como si algo la empujara hacia un sueño profundo. Ahora sigue tú, dijo otra voz, más grave, más vieja. La carretera ya te eligió. Las velas se extinguieron todas al mismo tiempo. Un segundo después, la carretera estaba completamente normal, sin símbolos, sin niños,
sin aire de altar. Pero yo no estaba solo. Desde entonces, cada noche que manejo, veo las marcas pintarse solas en el asfalto frente a mí. Y escucho pasos pequeños detrás de mi asiento, respirando en silencio, esperando a que entregue algo que todavía no entiendo. La ruta me eligió. Y no tengo forma de bajarme. No sé cuánto tiempo llevaba manejando cuando vi el humo. No era blanco ni gris como el de los incendios comunes, era oscuro, espeso, casi azul, y se retorcía sobre sí mismo como si tuviera dirección propia. Salía de un punto en la carretera varios kilómetros adelante, justo donde el asfalto empezaba a descender hacia una zona de curvas cerradas. Pensé en un choque. Era usual en ese tramo. Aceleré un poco para llegar antes de que se armara un embotellamiento, pero la radio empezó a emitir un zumbido extraño, un tono bajo y continuo, como un aviso. Subí el volumen por costumbre, pero el sonido empeoró, parecía una vibración dentro de los huesos, no del aparato. El zumbido se cortó de golpe y la radio quedó muda. El humo seguía ahí. Conforme me acercaba, empecé a sentir una presión en las sienes, como si el aire se espesara. Abrí la ventana pensando que era algún tipo de gas o quema clandestina. Lo que entró a la cabina no fue olor a madera ni a plástico, fue una fragancia dulce, casi floral, pero con un fondo rancio que me hizo tensar la mandíbula. Era un olor que mi abuelo solía asociar con velorios antiguos. Y él siempre tenía razón con esas cosas. El tramo donde se levantaba el humo estaba completamente vacío. Ni patrullas, ni luces de emergencia, ni señales de accidente. Solo ese humo azul y un silencio antinatural, como si la carretera fuera una fotografía congelada. Frené gradualmente hasta quedar a unos 50 metros. El remolque crujió detrás de mí, inquieto. O quizá era mi imaginación. Salí de la cabina y el olor se volvió más fuerte. El humo parecía brotar del asfalto mismo, no de ningún vehículo. Hacía remolinos lentos, casi hipnóticos. En el centro de esa masa azulada alcancé a ver una silueta. Una mujer, inmóvil, con un vestido claro que no encajaba con ninguna moda reciente. Tenía los brazos a los lados y la cabeza inclinada hacia adelante, como si rezara en silencio. El humo parecía adherirse a su cuerpo, envolviéndola en capas que se movían a destiempo. Cuando di un paso hacia ella, el piso vibró levemente bajo mis botas. No como un temblor, como un latido, uno profundo, lento. Mi instinto me gritó que regresara al camión, pero la mujer levantó la cabeza. Tenía los ojos cerrados. La piel demasiado pálida. La boca entreabierta como si fuera a decir algo, pero sin emitir sonido. Me quedé congelado. A su alrededor, el humo empezó a separarse, volviéndose más delgado, casi transparente. Bajo sus pies, el asfalto estaba negro, chamuscado, con marcas circulares, como restos de fuego ritual. Las curvas dibujadas eran irregulares, como hechas a mano en plena carretera. La mujer abrió los ojos. Eran completamente negros. Sin iris, sin brillo, sin humanidad. Retrocedí tan rápido que casi tropecé. Ella no se movió. Pero el humo a su alrededor cambió de ritmo, ondulando hacia adelante, como si fuera a extenderse hasta mis pies. Me giré para correr al camión, pero una voz suave, apenas audible, me detuvo. No te vayas. Aún no pasa el último. Me giré otra vez. La mujer seguía en el mismo lugar, sin mover labios, sin variar postura. Pero la voz provenía de ella. Era femenina, cálida, casi triste. Llevas vacío, continuó. Eres de los que escuchan. Sentí un escalofrío recorrerme desde las costillas hasta la nuca. El humo formó una especie de arco a su alrededor, como si la protegiera. ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener distancia. Esperar, respondió ella. A que pase el que falta.
La carretera estaba completamente sola. Nada venía en ninguna dirección. Incluso el viento parecía haber desaparecido. No hay nadie más, dije. Ella inclinó un poco la cabeza, como escuchando algo que yo no oía. Viene, susurró. Siempre viene cuando el humo respira. El humo hizo un remolino rápido. Sentí un golpe en el remolque detrás de mí. Uno fuerte, como si algo cayera adentro. Me volteé, alarmado. Las puertas del remolque estaban cerradas. El candado bien puesto. Me acerqué para revisarlo, sin darle la espalda completamente a la mujer. Otro golpe. Más seco. Más cercano. El metal vibró bajo mi mano. No traía carga viva. Era imposible que hubiera algo moviéndose. Empuñé una linterna que guardaba en el bolsillo y alumbré la base del remolque. No había ruidos de respiración ni movimiento. Cuando regresé la vista al sitio donde estaba la mujer, ya no estaba. El humo seguía ahí, pero más disperso. El olor se intensificó, casi nauseabundo. Empecé a sentir mareo. Subí a la cabina con rapidez y cerré la puerta. Pisé el acelerador, pero el camión no avanzó. El motor rugió, pero las llantas traseras parecían clavadas al asfalto. Miré por el espejo lateral. El humo había tomado forma. Ya no era una masa informe. Era una figura alta, oscura, con bordes ondulantes. No era la mujer. Era algo más grande, más pesado, con un movimiento más denso. Y tenía 2 puntos de oscuro más profundo donde deberían estar los ojos. Las puertas del remolque empezaron a abollarse hacia afuera, como si algo presionara desde adentro con fuerza rítmica. No eran golpes al azar. Eran empujones calculados, como alguien probando la resistencia del metal. La radio se encendió sola. Una voz masculina, distorsionada, habló en un susurro rugoso. Ya casi llega. Mi corazón se aceleró. Intenté mover el camión de nuevo. Nada. Entonces, desde el remolque, alguien habló. No era la mujer. Era un niño. ¿Puedo bajar ya? Sentí un hielo reptar por la columna. Miré el candado. Seguía puesto. Pero el metal estaba doblándose lentamente, como si manos invisibles lo estuvieran moldeando desde dentro. El humo, la figura, el niño, todo era parte del mismo fenómeno. Golpeé el volante. ¿Qué quieren de mí? El humo pareció escuchar. La figura se inclinó hacia el camión. Sus ojos vacíos se acercaron a la cabina. El remolque dejó de golpear. Todo quedó inmóvil. Entonces la mujer reapareció, justo frente al parabrisas. Sus ojos negros estaban ahora llenos de luz azul. Abrió los brazos, como ofreciendo algo. El humo azul estalló alrededor de ella, formando círculos de movimiento perfecto. Y habló. Lo que llevas no es para ti. Pero tú le abrirás el camino. No entendí. El candado se abrió solo. Las puertas se entreabrieron. Un viento helado golpeó la cabina desde atrás, como si el remolque fuera una cueva profunda. No quise mirar, pero lo hice. Dentro del remolque no había cajas. Había un pasillo negro que no pertenecía a este mundo, un pasaje que descendía como si fuera un túnel hecho de sombras. Se escuchaban pasos lejanos, pequeños, apresurados. Llegó el último, susurró la mujer. Un niño salió del túnel. Pálido. Descalzo. Con los ojos negros como los de ella. Se subió al estribo del camión y tocó la puerta. Gracias, dijo con voz antigua. Ya nos llevaste bastante tiempo. Ahora nos toca a nosotros. La mujer desapareció en un parpadeo. El humo se cerró como un telón. El niño bajó de la cabina sin ruido. El remolque se cerró solo. El motor del camión rugió. Y sin que yo tocara nada,
empezó a avanzar hacia un tramo de carretera que no existía en mis mapas, uno cubierto por humo azul que respiraba con vida propia. Desde esa noche, cada vez que el humo aparece, sé que están cerca. Sé que buscan otro conductor. Y sé que un día, cuando el túnel vuelva a abrirse, ya no será un niño el que salga. Será algo que aún no ha aprendido a tener forma. Y vendrá por mí. No sé si fue el cansancio, la ruta equivocada o la mala decisión de aceptar un viaje urgente a medianoche, pero aquella noche en la Sierra de Sonora algo me estaba esperando. No exagero, lo sentí desde antes de arrancar, como si la carretera hubiera puesto los ojos en mí antes de que yo pusiera las manos en el volante. La carga era simple, tarimas con sacos de minerales. Nada especial, nada delicado. Pero el encargado del embarque, un hombre flaco con voz temblorosa, evitó mirarme a los ojos cuando firmé. Y cuando cerró las puertas del remolque, murmuró algo que no alcancé a entender, excepto una frase. Que no lo escuche, por favor. No le pregunté a qué se refería. Últimamente había aprendido que algunas rutas solo funcionan si uno no hace demasiadas preguntas. Arranqué. La carretera estaba extrañamente despejada para esa hora. Ni un solo tráiler rumbo al norte. Ni luces, ni sombras, ni perros callejeros. Incluso el cielo estaba demasiado claro, sin nubes, sin luna, como si una lámpara enorme hubiera quedado encendida detrás de los cerros. A la hora de manejo, el silencio empezó a sentirse pesado. Me di cuenta de que no escuchaba mi propio motor como siempre. Era como si un filtro estuviera amortiguándolo. O como si algo más estuviera absorbiendo el sonido. Usé la radio para romper la sensación. Solo conseguí estática. Una estática baja, rítmica. Parecía respiración. Apagué. Seguí. Y entonces apareció la primera cosa fuera de lugar, un poste de luz solitario, encendido en medio de la nada, iluminando un tramo de carretera que no debería tener electricidad. Bajo la luz vi algo que me hizo apretar el volante. Una silla. De madera. Perfectamente colocada sobre la línea amarilla, como si alguien la hubiera dejado ahí hace segundos. No estaba dañada, ni sucia, ni vieja. Era una silla común. Pero el detalle que me puso la piel de gallina fue que tenía un cinturón atado al respaldo, como si se usara para sujetar a alguien. Pasé por el lado sin detenerme. Miré por el retrovisor. La silla ya no estaba. El poste de luz seguía ahí, pero estaba apagado. Tragué saliva y seguí manejando. No quería pensar. No quería imaginarme formas. Quería llegar al amanecer. Pero la carretera no cooperó. El segundo objeto apareció a los pocos kilómetros. Una mesa. No grande. Una mesa de comedor, colocada justo al borde del camino, con un mantel blanco perfectamente extendido. Encima, 2 platos vacíos, 2 vasos, 2 servilletas dobladas. Como si la cena estuviera a punto de comenzar. O como si hubiera terminado hace un instante. No frené. No miré demasiado. Apreté el acelerador aunque sabía que en la sierra eso era una estupidez. Después vino lo peor. Las voces. No del radio. No del remolque. De la carretera. Era un murmullo bajo, como si cientos de personas hablaran bajo el pavimento. No entendía ninguna palabra, pero la cadencia era demasiado humana, demasiado organizada. Como rezos. Como instrucciones. No sabía si provenían de adelante o atrás. Eran omnidireccionales. El volante empezó a vibrar muy ligeramente, como si algo empujara desde abajo. No lo escuché, recordé susurrar al hombre del embarque. Pero ya era tarde. La carretera habló. No en palabras humanas. Fue un susurro profundo, que atravesó la cabina y se metió en mi pecho. Un mensaje sin lenguaje, una intención que entendí sin entender.
Detente. Pisé el freno por reflejo. Las llantas chillaron. El remolque serpenteó. El camión se detuvo en seco. La vibración en la carretera aumentó, como si algo enorme se moviera bajo ella. Miré al frente. Y lo vi. Un túnel. No uno construido por humanos. No había hormigón, ni señalización, ni barandales. Era un hueco perfecto en la montaña, como una boca abierta. La entrada estaba iluminada por una luz pálida que no tenía fuente visible. Era demasiado brillante para ser natural y demasiado fría para ser eléctrica. No existía en ningún mapa. No existía la última vez que pasé por esa ruta. Pero estaba ahí, esperándome. Apreté los dientes. Metí reversa. El motor rugió, pero el camión no se movió. Las llantas habían perdido contacto real con el asfalto. No se atoraban, simplemente no respondían. Miré los espejos. Había sillas. Decenas. Colocadas a la orilla de la carretera, alineadas como público de un espectáculo. Todas vacías. Todas mirando hacia mi camión. Todas idénticas entre sí. Detrás de las sillas, más mesas, más muebles domésticos, puestos con precisión meticulosa. Como si alguien hubiera sacado una casa entera y la hubiera distribuido para observarme pasar. Una sombra apareció en la entrada del túnel. Alta. Demasiado delgada. Los brazos largos, colgando como cuerdas húmedas. La cabeza inclinada, pero no hacia abajo, inclinada hacia un lado, como si intentara ver algo desde un ángulo que no comprendía. No tenía rostro. No tenía piel. Era una figura hecha del mismo material que el túnel, oscuridad sólida. La carretera vibró. Las voces se elevaron desde el pavimento, creciendo en intensidad, creando una presión que me hizo llevarme las manos a los oídos. No servía de nada. Las voces estaban dentro de mi cabeza. El túnel respiró. Literalmente. Entró aire. Sacó aire. El humo del escape del camión se movió hacia atrás, como jalado por un pulmón gigante. La figura dio un paso. No caminó. No flotó. Simplemente estuvo más cerca. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, estaba justo frente al parabrisas. Vi la superficie de su cuerpo moverse, como si estuviera hecho de miles de hilos vivos, entrelazándose sin cesar. No tenía boca, pero la voz, esa que venía del asfalto, habló desde su dirección. Escúchame. Sentí que mi respiración se quebraba. No traes carga. Traes camino. Déjalo pasar. Me paralicé. Las puertas del remolque empezaron a abrirse lentamente, sin manos que las manipularan. El candado cayó sin hacer ruido. Un viento helado salió de adentro, acompañado de un sonido profundo, como una nota larga de instrumento antiguo. El interior del remolque ya no era metal. Era el mismo material del túnel. Oscuridad sólida. Un hueco infinito. La figura se apartó a un lado. Algo más grande salió del remolque. No puedo describirlo. No tenía forma estable. Era un movimiento, una intención, un peso en el aire. Las sillas empezaron a moverse solas, retirándose para abrirle paso. Las mesas se plegaron como si tuvieran articulaciones. Lo que salía de mi remolque no caminaba. Se deslizaba. Y olía a tierra recién removida. A entierro. A casa antigua. A tumba abierta. La figura del túnel se inclinó ante él. Y entendí algo demasiado tarde. Yo no llevaba carga. Yo llevaba un invitado. Y ese invitado necesitaba que alguien le abriera camino. Cuando todo terminó, el remolque volvió a ser normal. Las sillas habían desaparecido. El túnel ya no existía. Pero desde esa noche,
cada vez que paso por un tramo desconocido, siento que algo camina debajo de la carretera, siguiendo mis ruedas, esperando el momento en que vuelva a abrirse un túnel que nunca debería haber estado ahí. Y que esta vez no será solo un invitado el que baje. Seré yo. No recuerdo haberme quedado dormido, pero cuando abrí los ojos la carretera ya no era la misma. El asfalto había cambiado de color, más oscuro, casi rojizo, como tierra húmeda recién pisada. El volante estaba firme bajo mis manos, el motor encendido, el camión avanzando recto a una velocidad constante que yo no había elegido. Intenté frenar. El pedal no respondió. Intenté girar. El volante estaba rígido. Solo podía mirar hacia adelante. Al principio pensé que era un sueño, una alucinación producto del cansancio, pero entonces vi los reflectores. No eran postes ni señalamientos, eran velas. Cientos. Miles. Colocadas en el borde de la carretera, formando un corredor de llamas pequeñas que danzaban sin viento. Un olor a tierra mojada y cera derretida llenó la cabina. Y ahí supe que no estaba soñando. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas. Como si alguien lo hubiera apagado. No había curvas ni señalizaciones. Solo un camino recto, interminable, flanqueado por velas que parecían encenderse conforme pasaba. Quise hablar, decir algo, aunque fuera para escuchar mi propia voz. No pude. Mi garganta estaba cerrada. Mi respiración salía temblorosa. Y entonces lo escuché. Un golpe bajo, profundo, no dentro del remolque, sino debajo del camión. Era como si algo hubiera subido a la caja desde el pavimento. Sentí el peso moverse hacia atrás, luego hacia adelante, como si buscara un punto exacto. Mi piel se erizó. Las velas empezaron a inclinarse todas hacia el mismo lado, como saludando al camión al pasar. El retrovisor vibró apenas. Me obligué a mirarlo. ¿Fue un error? Detrás de mí, en el centro de la carretera, había figuras. Muchas. Caminaban por el corredor de velas con pasos lentos, inseguros, como si apenas recordaran cómo mover las piernas. No tenían rasgos definidos. Eran siluetas humanas hechas de sombra, con bordes que titilaban como las llamas. Todas avanzaban en la misma dirección que yo. Y se multiplicaban. Mientras más avanzaba, más aparecían, saliendo de algún punto detrás de la oscuridad. Intenté volver a mirar al frente, pero el retrovisor se empañó con un vaho oscuro desde adentro, como si algo respirara sobre el cristal. Una voz habló entonces. No en mis oídos. En mi cabeza. No mires atrás. La voz era femenina, pero no joven. Tenía un peso antiguo, cansado, como si llevara siglos hablando sin descansar. Sentí un tirón en la nuca, como un reflejo. No mires atrás. Pero yo ya había visto demasiado. Las figuras seguían caminando hacia mí, pero no corrían. No aceleraban. Solo avanzaban con la inevitabilidad de la lluvia cayendo. Eran parte del camino. Un nuevo golpe sonó debajo de la cabina. Más fuerte. Más claro. Metálico. Como si algo dentro del motor se estuviera moviendo sin obedecer la física. Miré el tablero. Todas las agujas estaban muertas. Velocidad, 0. Combustible, vacío. Temperatura, mínima. Pero el camión seguía avanzando. Las velas ahora estaban más altas, más brillantes, iluminando algo que me encogió el estómago. El asfalto rojo no era tierra. Era sangre seca, aplastada por llantas, marcas de arrastre, pezuñas, pasos de personas, pasos de niños. Y ahí lo entendí, ese camino no era mío. Era una reproducción de muchas otras noches, muchos otros choferes, repitiéndose en algún lugar donde lo real y lo muerto se mezclaban sin orden.
El golpe sonó una tercera vez, seguida de un susurro. «Ya llegaste». La voz venía desde el asiento del copiloto. Giré lentamente. No quería. No debía. Pero giré. Había una mujer sentada ahí, vestida con ropa vieja, como de los años 60. El cabello negro caía sobre sus hombros. Su rostro estaba manchado de algo que parecía ceniza y tierra. Sus ojos eran profundos, demasiado grandes, demasiado oscuros. Sonreía. Una sonrisa cansada, rota. «No debiste venir por este camino», dijo, apoyando la mano en el tablero. «No debiste escuchar la llamada». Yo no había escuchado ninguna llamada. Pero ella sentía, como si hubiera respondido mis pensamientos. Todos escuchan. Todos vienen. El camino no suelta a nadie que decide seguirlo. El camión frenó solo. Las velas se apagaron todas. La oscuridad cayó como un telón pesado, absoluto. No veía mis manos. No veía el tablero. No veía a la mujer. Pero la sentía. Muy cerca. Demasiado cerca. Un dedo frío tocó mi mejilla. Me quedé paralizado. La voz volvió, ahora junto a mi oído. «Abre los ojos». Yo ya los tenía abiertos, pero ella no hablaba de mis ojos físicos. Un sonido bajo retumbó bajo el camión. Como un portón abriéndose. Como una compuerta de piedra que llevaba cerrada siglos. Las figuras detrás de mí empezaron a correr. Ahora sí corrían. Miles de pasos golpeando el pavimento. Miles de sombras acercándose. La mujer frente a mí tomó mi rostro entre sus manos y susurró con un tono dulce y cruel. «Te estaban esperando». Las luces del camión se encendieron solas. Y vi lo que estaba frente a mí. La carretera ya no tenía principio ni fin, era un abismo horizontal, un puente entre dos mundos, sostenido por columnas de huesos y tierra. Y bajo ese camino, seres enormes, sin forma definida, se movían como si nadaran en oscuridad líquida. Las figuras de sombras detrás de mí se lanzaron al remolque. Lo arrancaron del camión como si fuera de papel. Lo arrastraron hacia las profundidades. La mujer me soltó. Sonrió de nuevo. Y desapareció. El camino entero respiró. Las velas reaparecieron, más brillantes, más cercanas, formando un arco de fuego justo delante. El camión arrancó solo. Aunque mis pies no tocaban los pedales. Aunque mis manos no tocaban el volante. Aunque mi corazón quería salirse del pecho. Avancé hacia ese arco, sabiendo que cruzarlo era aceptar algo que no podría deshacer jamás. Lo crucé. Y desperté en una carretera común. De día. Con el tráiler vacío. Con la radio apagada. Pensé que había sido un sueño hasta que miré mis brazos. Estaban cubiertos de cera derretida. De ceniza. Y de huellas pequeñas. De dedos que no eran humanos. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, las velas aparecen a lo lejos. Y sé que el camino sigue buscándome. Porque una vez que te atrapa, nunca manejas solo de nuevo. No recuerdo haber tomado esa desviación. Un segundo estaba siguiendo la ruta principal, y al siguiente el camión avanzaba por un tramo que yo juraría nunca haber visto en mis años manejando por Chihuahua. Ni letreros, ni kilometraje, ni postes. Solo tierra planchada, un camino recto y estrecho como si lo hubieran abierto a machete entre matorrales. La hora tampoco cuadraba. La última vez que revisé era poco antes de medianoche. Cuando miré de nuevo, el reloj marcaba las 3:17. No había manejado 3 horas. No podía haberlo hecho. Conozco mi cuerpo, habría sentido el cansancio, el ardor en las muñecas, la tensión en la espalda. Pero no sentía nada. Mi cuerpo estaba, liviano, casi entumecido. Como si llevara demasiado rato sin habitarlo.
El motor sonaba apagado, como si viniera desde muy lejos. Toqué el volante. Estaba tibio, casi caliente, como si lo hubiera sostenido alguien más antes de mí. Quise frenar. El pedal bajó, pero el camión no disminuyó la velocidad. Quise girar. El volante no respondió. Y ahí empezó el miedo real. Yo no estaba conduciendo. Solo estaba adentro. Un ruido seco golpeó el techo de la cabina. No fue fuerte, pero sí preciso, como un dedo tocando cristales con intención. Miré por el espejo retrovisor superior. Nada. El ruido volvió. 3 veces. Despacio. Metódico. Detuve mi respiración sin querer. El golpe definitivo vino del remolque. Un impacto sordo, como si algo grande hubiera caído dentro. Me giré instintivamente hacia la ventana para ver mejor, pero no había nada detrás. El camino era una línea perfecta entre matorrales muertos. No pude evitar preguntarme si realmente había un camino ahí. El olor fue lo siguiente, un olor denso, terroso, húmedo, como el interior de una cueva que lleva años cerrada. Invadió la cabina poco a poco, desplazando el olor a diésel, hasta que sentí que respiraba algo vivo. Y entonces escuché la voz. «Regresaste». No supe de dónde venía. No era masculina ni femenina. No tenía edad. No era sonido propiamente dicho. Era como si mis propios pensamientos recordaran una frase que no había oído antes. «Por fin volviste». Abrí la boca para negar, para decir algo, pero ningún sonido salió. Mi garganta estaba seca por dentro, como si llevara horas sin tragar. Toqué mi pecho. El corazón latía, sí, pero lento. Demasiado lento. El camino se abrió repentinamente hacia un claro. Y ahí lo vi, un árbol gigantesco, seco, completamente desnudo. Parecía una costilla clavada en la tierra. A su alrededor, decenas de piedras redondas formaban un círculo irregular. Dentro del círculo había humo, pero no venía de fuego. Era un humo espeso, pegajoso, que salía del suelo como si la tierra respirara. El camión se detuvo sin mi intervención, justo frente al árbol. El motor se apagó. El silencio fue absoluto. Las luces del tablero parpadearon una vez y murieron. Miré mis manos. Estaban sucias, pero no de grasa ni de tierra. De ceniza. Ceniza grisácea que se desprendía en pequeños copos. Intenté sacudirlas, pero la ceniza seguía ahí, como si no fuera suciedad, sino parte de la piel. Algo se movió entre las piedras. Una sombra. No era un animal. No tenía forma definida. Era baja, densa, como un montón de tela húmeda arrastrándose con vida propia. Escuché la voz otra vez. No temas. Ya sabes lo que tienes que hacer. Mi visión se nubló. El aire se volvió espeso. Sentí un tirón en el pecho, suave pero firme, como cuando uno está a punto de desmayarse. Me sujeté al volante, intentando mantenerme despierto. El árbol crujió. Sí. Crujió. Las ramas secas se movieron como dedos, torcidas, quebradizas, pero vivas. Una rama larga se inclinó hacia mí, apuntando directamente a la cabina. No tenía hojas, pero sí una especie de figura atada al extremo, algo humanoide, pequeño, hecho con fibras secas, como un amuleto de brujería. El amuleto giró lentamente, revelando una cara, no, una ausencia de cara. Un hueco. Un vacío donde debía estar la expresión. Y en ese vacío, algo se movió, como humo oscuro tratando de salir. Mi corazón dio un salto. La voz habló una tercera vez. Abre la puerta. Mi mano se movió antes de que pudiera detenerla. La abrió. El aire del exterior golpeó mi rostro, frío, cargado de olor a tierra vieja. La sombra entre las piedras empezó a avanzar hacia el camión.
No caminaba, se extendía, como un líquido espeso. Retrocedí dentro de la cabina, pero mi cuerpo no me obedecía del todo. Toqué mi cuello, estaba helado. Algo subió por el estribo. Un golpe suave contra la puerta abierta. Me obligué a mirar. No era un animal. Era una figura humana, encorvada, con la piel cubierta de ceniza, los ojos blancos como si hubieran ardido por dentro. Tenía la boca cocida con fibras vegetales y la lengua hinchada asomando por los bordes. Se acercó tanto que pude sentir su aliento frío. Intentó hablar. Un sonido seco salió de su garganta. Tarde, susurró, como quien intenta recordar una palabra dormida. Llegaste tarde. La sombra detrás de él creció. El árbol volvió a crujir, abriendo su tronco como una boca. No era metáfora. El tronco se partió en dos, revelando oscuridad líquida en su interior, como si albergara algo vivo, enorme, encerrado desde hacía siglos. La figura humana se giró hacia el árbol. Me señaló a mí. Y la voz que no era mía habló dentro de mi cabeza, esta vez urgente. Corre. No pude. Mis piernas no se movieron. Mi respiración se cortó. La sombra saltó al estribo. El árbol abrió del todo. El tronco respiró como un pulmón oscuro. Vi caras fugaces dentro, como retratos viejos que se queman, rostros sin ojos, bocas cocidas, niños, ancianos, hombres, mujeres. Todos atrapados, todos en movimiento. Todos mirándome. Todos esperando. El aire se volvió tan denso que sentí que mi alma estaba siendo empujada hacia adelante, arrancada. No supe en qué momento perdí la conciencia. Solo recuerdo un grito interno, no vocal, no físico, una mezcla de rabia, dolor y bienvenida. Desperté de día, manejando otra vez la ruta principal. El reloj marcaba 7:02. Había avanzado 60 kilómetros sin recordarlo. El camino estaba normal. El árbol no existía. El humo había desaparecido. Pero la ceniza seguía en mis manos. Y cuando miré por el retrovisor, por un segundo, solo un parpadeo, vi la puerta del remolque entreabierta. Y un pequeño amuleto hecho de ramas secas, colgando del borde. No estaba cuando bajé a revisar. Nunca está. Pero cada noche vuelvo a oler la tierra húmeda. Cada noche siento esa voz dentro de mi cabeza. Y sé que no fue un sueño. Sé que regresé a un lugar donde ya había estado antes. Aunque no lo recuerde. Sé que ese árbol me conoce. Sé que la sombra sabe mi nombre. Y sé que algún día, cuando el camino vuelva a tomar control del volante, no despertaré manejando otra vez. Despertaré dentro del tronco. No sé en qué momento la noche dejó de ser noche y se volvió un espacio sin tiempo. Estaba cruzando un tramo desértico entre Sonora y Sinaloa, un pedazo de carretera tan recto que casi se siente infinito, cuando empezó todo. Llevaba horas manejando sin ver un solo faro, ni un retén, ni un tráiler. Solo mi camión, el silencio y esa sensación incómoda de que la línea blanca del costado se movía con vida propia. No llevaba carga peligrosa. Solo cajas de repuestos. Pero la empresa me advirtió que no debía detenerme por nada. Entrega directa, como siempre. Esas palabras ya no significaban seguridad para mí. Significaban problemas, secretos, rutas que nadie quiere hacer. A eso de las 2 de la mañana, apareció un punto luminoso en el horizonte. No era un vehículo. Tampoco un pueblo. Era estático. Una luz amarilla, redonda, que parecía flotar unos metros sobre el asfalto. Pensé que era un poste, pero la carretera en ese tramo no tenía alumbrado. Frené un poco por precaución. La luz se apagó. Y de inmediato apareció un segundo punto, más cerca. Luego un tercero. Luego un cuarto. Cada uno más grande que el anterior. Hasta que entendí, no eran luces.
Eran ojos. Ojos enormes, amarillos, parpadeando dentro de la oscuridad, sin cuerpo visible. No brillaban por reflejo de mis faros, emanaban luz propia, como carbones vivos. Mi respiración se hizo corta. Los ojos se apagaron todos al mismo tiempo, y de pronto la carretera quedó sumida en un negro tan profundo que sentí que mi camión flotaba en la nada. Puse las luces altas. Y entonces lo vi. Un vehículo parado en medio de la carretera. No era un tráiler, ni un auto moderno. Era un viejo autobús escolar, oxidado, con pintura amarilla descascarada, inclinado hacia un lado como si una llanta estuviera reventada. Las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos. La puerta plegadiza estaba abierta de par en par. No había señal de accidente. No había sangre. No había nada. Solo silencio. Mi instinto me gritaba que siguiera adelante sin detenerme, pero el camión empezó a reducir la velocidad por sí solo. El pedal del acelerador bajó. La dirección se hizo pesada. Me estaba obligando a parar. El motor se apagó. Al quedarme en silencio absoluto, escuché algo proveniente del autobús. Pasos. Pasos pequeños. Como de niños. Pero no había risas, ni voces, ni murmullos. Solo esos pasos lentos, suaves, arrastrados, como si caminaran descalzos. La puerta de mi lado se desbloqueó sola. Yo no toqué nada. El seguro saltó con un clic suave. El aire dentro de la cabina se volvió denso, húmedo, como cuando uno respira en un cuarto sin ventanas. El olor a polvo viejo, plástico quemado y algo dulce, demasiado dulce, me hizo toser. Los pasos cesaron. Y después escuché lo más perturbador hasta ese punto. Una respiración, justo detrás de mi asiento. No me atreví a girar. Los dedos se me entumecieron sobre el volante. Sentí la presencia. Pesada. Baja. Como si alguien muy pequeño estuviera de pie detrás de mí. Entonces una voz infantil, apenas un susurro, habló. Nos dejaste solos. Mi garganta se cerró. No, intenté decir. Yo no. Nos dejaste solos, repitió. Esta vez más cerca. Un viento helado recorrió la cabina. Mis pulmones dolieron al intentar respirar. Los ojos amarillos reaparecieron afuera, pero ahora rodeaban el autobús, decenas de ellos, todos fijos en mí. Parecían flotar a distintas alturas, como si observaran desde dentro del metal oxidado. Algo se movió en el espejo retrovisor. Me obligué a mirar. Y lo vi. Un niño, no mayor de 8 años. Con la piel grisácea, los ojos completamente blancos y la ropa empapada en tierra y sangre seca. Tenía marcas en los brazos, como si hubiera sido sujetado con fuerza durante mucho tiempo. Los pies estaban descalzos. ¿Y sonreía? Una sonrisa rota, demasiado grande, demasiado abierta. Pensamos que volverías, susurró. Las luces del autobús parpadearon por primera vez, iluminando decenas de siluetas dentro. No niños vivos. No sombras. Algo entre ambos. Se movían de forma irregular, como si les costara sostenerse de pie. Todas las figuras miraban hacia afuera. Todas tenían el rostro inclinado en un ángulo antinatural, como muñecos abandonados. El niño levantó su mano, tocó el borde de mi asiento y dijo: Nos prometiste que no nos dejarías. Mi piel se heló por completo. Yo no los conozco, logré decir, con un hilo de voz. La sonrisa desapareció. El niño ladeó la cabeza. Eso dice siempre. El autobús emitió un chirrido metálico. La puerta se abrió aún más, como una boca esperando. Los ojos amarillos rodearon ahora también el camión. El niño subió un pie al asiento, acercándose a mi rostro. Sentí el olor de su piel fría, húmeda, como tierra recién removida después de una tormenta.
Ven con nosotros, susurró. El camino te trajo de vuelta. Intenté moverme. No pude. Intenté gritar. Mi voz no salió. Entonces, desde el autobús, muchas voces infantiles comenzaron a hablar a la vez. No gritaban. No lloraban. Repetían una misma frase, sin ritmo, sin emoción, como un rezo mecánico. Regresó. 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 La oscuridad se acercó desde los costados, como si algo grande estuviera cerrando el espacio alrededor del camión. Los ojos amarillos avanzaron en fila, ordenados, como si obedecieran a un director invisible. El niño colocó su mano sobre mi pecho. Fría. Seca. Fuerte. No nos abandones otra vez. Y en ese instante, el autobús arrancó. No como un vehículo normal, se deslizó hacia atrás sin mover ruedas, arrastrándose como si flotara. Las figuras dentro golpeaban los cristales, no para escapar, sino para llamarme. El niño en mi asiento se desvaneció como polvo. Los ojos amarillos desaparecieron uno por uno. El camión volvió a encenderse solo. Y avancé. Sin elegirlo. Sin control. La carretera volvió a ser normal. El cielo recuperó sus estrellas. Las líneas blancas, su forma estable. Pero el olor dulce sigue conmigo. El asiento del copiloto conserva la marca de una mano pequeña. Y cada vez que cierro los ojos para dormir, escucho los pasos dentro del camión. Pequeños. Arrastrados. Pacientes. Esperando a que el camino los traiga de vuelta para terminar lo que empezaron. La noche estaba tan quieta que el sonido del motor parecía demasiado fuerte, como si interrumpiera algo que llevaba mucho tiempo dormido. Iba por un tramo entre Saltillo y Matehuala, un pedazo de carretera que conozco tan bien que podría recorrerlo con los ojos cerrados. Pero esa noche, la ruta no parecía reconocerme a mí. El cielo estaba limpio, sin luna. El aire, inmóvil. Todo demasiado perfecto para ser real. Llevaba cajas de repuestos, nada raro. Pero desde antes de salir, sentía un malestar en el estómago, como cuando uno presiente que algo anda mal aunque no sepa ponerlo en palabras. La carretera estaba vacía. Tanto, que mis faros parecían los únicos vivos en cientos de kilómetros. Fue entonces cuando vi las luces. No eran reflectores. No eran faros. Eran antorchas. Colocadas a los lados de la carretera, a intervalos irregulares, como postes improvisados. Algunas eran pequeñas, otras tan grandes que parecían hogueras verticales. Las llamas ardían en colores extraños, rojos demasiado intensos, naranjas casi fosforescentes, y un azul profundo que no debería existir. No había viento. Pero las antorchas se inclinaban en una dirección. Hacia la carretera. Hacia mí. Tragué saliva. Intenté mirar por los espejos esperando ver a alguien, pero no había nada. El mundo parecía reducido a la carretera, las antorchas y un silencio que pesaba como piedra. El olor a humo llegó después. Un humo extraño, denso, cargado de resina y algo más dulce, algo que me recordó a carne quemada y flores marchitas. El tipo de olor que uno encuentra en velorios de pueblo, donde las ofrendas se mezclan con la muerte. El motor empezó a fallar. No por desgaste. No por temperatura. Como si la carretera absorbiera fuerza del camión. El pedal del acelerador se puso duro. No, murmuré, apretando los dientes. Pisé con fuerza. El camión no aceleró. Avanzaba sí, pero no a mi ritmo. Como si alguien más estuviera decidiendo la velocidad exacta. Las antorchas crecieron en número. Y entonces vi las sombras. Figuras humanas paradas entre los matorrales, apenas iluminadas por las llamas. Eran decenas. Inmóviles. Todas mirando hacia la carretera.
No podía ver sus rostros. Solo los contornos, hombres altos, mujeres con largos vestidos, niños sosteniendo objetos que no distinguía. Pero ninguno se movía. Ninguno respiraba. Parecían figuras de cera vigilando el paso. Mi piel se erizó. Una voz empezó a salir del radio, aunque yo lo había apagado. Frena. Cerré los puños. No. El volumen subió sin que yo tocara nada, distorsionado, como si la voz viajara desde muy lejos, a través de algo líquido. Frena, repitió. Las luces del tablero parpadearon. El motor rugió. El camión redujo velocidad sin que yo lo tocara. Algo estaba manipulándolo. Miré al frente. Una estructura enorme, oscura, apareció a lo lejos, creciendo entre la niebla caliente de las antorchas. Parecía un arco. O un portón. No hecho por máquinas. Era antiguo. Similar a los portales ceremoniales que uno ve en comunidades rurales aisladas, hechos con troncos, piedras y símbolos tallados a mano. Pero este era enorme, más alto que un tráiler. Las vigas estaban grabadas con símbolos que parecían moverse con la luz de las antorchas, como si respiraran. Mi estómago se contrajo. No quería atravesarlo. Mi cuerpo entero gritaba que no debía. Pero el camión avanzó igual. Las figuras de los matorrales dieron un paso adelante todas al mismo tiempo. Ese sonido, cientos de pies pisando tierra seca al unísono, hizo que se me erizara el alma. Eran demasiados. Y su sincronía era demasiado perfecta. El radio gritó. Frena. Mi pie tembló. Intenté frenar. El pedal bajó. Pero el camión no se detuvo. Las figuras se acercaron al borde de la carretera. Vi sus rostros por primera vez. No eran rostros completos. No tenían ojos. No tenían bocas. Eran caras lisas, suaves, deformadas como si algo hubiera borrado la vida. Una mujer sin rostro levantó un objeto. Una campana. La agitó. El sonido no fue de metal. Fue un lamento bajo, profundo, que resonó en mis huesos, no en mis oídos. Y cuando la campana sonó, lo sentí bajo el camión. Movimiento. Algo arrastrándose desde atrás hacia adelante, como si hubiera trepado al remolque sin que yo lo notara, o como si hubiera estado ahí desde el inicio. El remolque vibró. Una segunda vez. Una tercera. Las figuras al costado empezaron a emitir un murmullo. No eran palabras. Era un sonido uniforme, inhumano, un canto que subía y bajaba sin ritmo, como si imitaran la respiración de algo grande. El portón ceremonial estaba ya a pocos metros. Mi garganta se cerró. No, susurré, con un hilo de voz. No. No. El radio estalló en ruido y la voz habló por última vez. Ya llegaste. El camión cruzó el arco. Sentí un tirón en el estómago, como si algo pasara a través de mí. Las antorchas se apagaron todas al instante. La carretera desapareció. Todo quedó en sombra. Oscuridad sólida. Silencio absoluto. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando la luz regresó, estaba en otra carretera, normal, sin portón, sin antorchas, sin figuras. Pero el remolque estaba vacío. Totalmente vacío. Y había marcas de manos en las paredes interiores. Manos grandes. Manos pequeñas. Manos sin dedos. Todas apuntando hacia afuera. Desde esa noche, cada vez que paso por un arco, sea un puente, un túnel o un letrero, siento un escalofrío profundo. Porque sé que hay portales que uno cruza sin notarlo. Y siempre dejan algo atrás. O se llevan algo contigo. Yo aún no sé cuál de las dos cosas me pasó. Pero desde esa noche, cada vez que escucho una campana a lo lejos, siento movimiento dentro del remolque, aunque esté completamente vacío.
No sé por qué seguí manejando cuando la radio empezó a repetir la misma frase una y otra vez, sin voz humana detrás. Era solo estática, pero dentro de la estática había un patrón, un ritmo. Como si alguien estuviera respirando justo detrás del aparato. A esa hora, poco después de las 3, la carretera entre Durango y Zacatecas estaba más muerta que nunca. Ni un tráiler, ni un auto, ni siquiera los animales que a veces cruzan. Nada. La noche estaba demasiado silenciosa. Demasiado quieta. Y yo llevaba una carga que nadie quiso explicarme. Solo una instrucción: no abras el remolque, no te detengas, no voltees. 3 prohibiciones que deberían haberme hecho rechazar el viaje. Pero el dinero es un lenguaje que uno entiende incluso cuando la conciencia no quiere escucharlo. Iba pensando en eso cuando la radio dejó la estática y emitió un susurro bajo, fracturado, como si el viento hablara. Ya casi llegas. El aire dentro de la cabina se volvió frío de golpe. Me froté los brazos sin quitar la vista del camino. El asfalto parecía derretirse unos metros adelante, ondulando como un espejismo. No debería haber calor a esa hora. Y sin embargo, la carretera tenía un brillo irregular que solo viene del fuego. O de sangre seca. Apreté los dientes. Seguí manejando. Me repetí que era cansancio. Pero entonces el olor llegó. No era diésel. No era tierra húmeda. Era un olor oscuro, denso, que reconocí de inmediato aunque no quisiera, olor a cuerpo recién amortajado. Un olor que uno encuentra solo cuando alguien ha muerto hace pocas horas, antes de que los rituales empiecen. El olor salió del remolque. Tosí. No abras el remolque, murmuré para mí mismo, recordando. Y justo entonces, un golpe. No un golpecito. Un impacto seco, como si alguien, o algo, hubiera arremetido desde dentro del remolque contra la pared metálica. El camión tembló. Y otro golpe. Más fuerte. Di un volantazo por instinto. La carretera se estrechó sin aviso. Y ahí la vi. Una figura de pie a mitad del camino. Tuve que frenar. Las llantas chillaron. El camión se ladeó. La figura no se movió ni un milímetro. Era una mujer. O al menos algo con forma de mujer. Vestía un manto negro, largo, que se arrastraba sobre el asfalto como si tuviera peso propio. Su cabeza estaba inclinada hacia abajo, cubierta por un velo oscuro que llegaba hasta el pecho. A pesar de la falta de luz, la tela parecía absorber la claridad de los faros. Detuve el camión a unos metros. Mi corazón martillaba. La mujer, o lo que fuera, levantó lentamente la cabeza. No vi un rostro. No vi ojos. No vi piel. Detrás del velo había un vacío oscuro, profundo, un hueco que parecía extenderse hacia atrás infinitamente, como si su interior fuera un túnel horizontal. Un susurro salió desde dentro de ese hueco. Traes lo mío. El frío me punzó la columna. No sé qué traigo, dije, con voz temblorosa. Solo lo estoy llevando. Traes lo mío, repitió la voz. Y ya casi llegas. Un sonido húmedo se escuchó dentro del remolque. Como garras arrastrándose por el metal. Como dedos rompiéndose para abrirse paso. La mujer dio un paso hacia el camión. Pero no caminó. No se movieron sus pies. Simplemente apareció más cerca. Yo retrocedí sin decidirlo. Mis manos estaban pegajosas por el sudor. Quise cerrar los ojos, pero algo dentro del hueco bajo su velo empezó a brillar. Una luz tenue, rojiza, como brasas agitadas. Abre, susurró. O yo lo abriré. El remolque vibró violentamente. Otra vez. Y otra. Los golpes se volvieron frenéticos, como si algo desesperado buscara romper la puerta. Miré por los espejos. La chapa se abombaba hacia afuera. El candado temblaba.
No abras, susurró mi memoria. La mujer levantó una mano. No tenía dedos, ni uñas, ni estructura humana. Era una extensión de sombra sólida, temblorosa, que se estiraba como humo pegajoso. Señaló el remolque. Y el olor a muerte reciente se volvió insoportable. El candado cayó al suelo. El metal chirrió. La puerta del remolque se abrió unos centímetros. Un viento helado golpeó la cabina, como si viniera de una cueva profunda. El interior no era oscuro. Era peor. Era una penumbra viva, espesa, que se movía como si respirara. Algo dentro susurró. No me dejes sola otra vez. Casi me desmayo. Porque reconocí la voz. Era la voz de mi hermana. La voz que escuché por última vez cuando tenía 7 años, antes de que desapareciera en un velorio, antes de que el ataúd de madera fuera enterrado vacío. Mi visión se nubló. La puerta del remolque se abrió más. Y la sombra dentro formó un rostro. El rostro de ella. Pálida. Fría. Igual a como la recuerdo. Ayúdame, dijo. Tengo frío. La mujer velada se movió rápido, más rápido de lo que mis ojos pudieron seguir. De repente estaba pegada al remolque, sujetando la puerta desde afuera. Es mía, dijo. Me pertenece. La sombra dentro rugió, aunque no tenía boca. El remolque entero vibró. La carretera se abrió bajo mis pies. Literalmente. El asfalto se agrietó. Una grieta enorme se extendió desde el remolque hasta la figura velada, como si la tierra respondiera al conflicto. El suelo tembló. El aire se volvió tan pesado que me costaba respirar. Las dos entidades, la del remolque y la de la carretera, tiraban una de la otra. Y yo estaba en medio. La voz de mi hermana cambió. Ya no pedía ayuda. Ordenaba. Vuelve. Abriste la puerta una vez. Abre la otra. La figura velada alzó ambos brazos. El hueco bajo su velo brilló como una hoguera negra. El aire estalló en un chillido silencioso que me taladró los huesos. Y el camión cayó. Solo un segundo. Solo un abismo. Solo un parpadeo. Cuando abrí los ojos estaba lejos de la figura. En otra carretera. En otro tramo. En otro lugar. El motor seguía encendido. El remolque cerrado. Pero supe con todo mi cuerpo, que no lo había soñado. Porque al revisar el remolque en la primera parada, encontré algo pegado por dentro de la puerta. Una pequeña mano marcada en polvo oscuro. De un tamaño demasiado familiar. Desde esa noche, cuando manejo de madrugada, escucho susurros detrás del remolque. A veces es la mujer velada. A veces es mi hermana. A veces son ambas. Y sé que una noche, en algún tramo sin nombre, volveré a encontrar ese hueco oscuro esperándome en la carretera. La única duda que me queda es, ¿a quién entrego realmente cuando llego a destino? No sé si fue la oscuridad, el cansancio o la soledad de esa carretera en Nayarit, pero juraría que algo venía siguiéndome desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Lo supe cuando miré el retrovisor por pura costumbre y vi una silueta parada justo a la orilla del camino. Una figura delgada, quieta, con los brazos colgando a los lados. La vi por un segundo, y luego ya no estaba. No me asusté. Los camioneros vemos cosas todo el tiempo. Pero 5 kilómetros después apareció otra silueta. La misma altura, misma postura, misma quietud antinatural. Esa vez sentí el estómago encogerse. Apreté el volante. La radio estaba muerta. El sonido del motor parecía lejano. La noche entera parecía sostener la respiración. Y yo también. El camino empezó a volverse más estrecho, flanqueado por árboles bajos y matorrales densos.
No había luces. No había otros vehículos. Solo sombras. Y la sensación cada vez más fuerte de que, aunque yo manejaba, no estaba avanzando realmente. La tercera vez que la figura apareció ya no fue en la orilla. Fue frente a mí. Parada justo en medio de la carretera, a unos 20 metros. Vestía ropa vieja, gastada, como de hace décadas. La cabeza baja. No pude ver el rostro, pero supe que no debía detenerme. Pisé el acelerador. Quería pasar antes de que se acercara. Pero cuando levanté la vista, ya no estaba. El corazón me golpeó el pecho. Mi respiración se volvió irregular. Y entonces escuché el primer sonido dentro de la cabina. Un roce suave detrás de mi asiento. Como dedos arrastrándose por la tela. Me quedé helado. No quise voltear. Ni siquiera respiré. El roce se repitió, esta vez más cerca. No lo abras, dijo una voz baja a mi espalda. No pude moverme. Cada músculo se tensó. La voz hablaba apenas por encima del silencio, pero tenía un tono extraño, como si saliera de una garganta que no recordaba cómo hablar. No lo abras, repitió. Sentí el aire detrás de mi cuello moverse. Como un aliento débil, frío. No podía distinguir si era humano o no. No debía mirar. No debía. Quise pisar el freno, pero mis piernas estaban entumecidas. El espejo lateral vibró ligeramente. Y ahí la vi. La figura. Corriendo a la misma velocidad que el camión. Pero no corría como un ser humano. Sus piernas apenas se movían. Su cuerpo avanzaba con un movimiento quebrado, espasmódico, como marioneta vieja. La cabeza seguía baja, pero la postura era antinatural, como si cada paso doliera. Aceleré. El motor rugió, pero la figura no quedó atrás. Se mantenía a mi altura, moviéndose en sincronía con la vibración del camión. Y entonces levantó la cabeza. El rostro no tenía ojos, ni boca, ni forma humana reconocible. Era un hueco oscuro, como un hueco quemado en papel. Y aún así, supe que me estaba mirando. El roce detrás de mi asiento se volvió más insistente. No lo abras, dijo la voz, ahora con un tono de urgencia. Si lo abres, no vuelves. El camión vibró como si pasara sobre algo pesado, pero la carretera estaba lisa, perfecta. Mis manos temblaban. La figura frenó su movimiento y desapareció hacia la derecha del camino, como si se disolviera entre los matorrales. No pasaron ni 10 segundos antes de que la carretera se abriera a un claro. Y ahí estaba. El mismo ser, pero ahora de pie sobre un montículo de tierra, en una postura rígida, con los brazos abiertos. Como si protegiera algo detrás. Y detrás de él había una entrada. No podía ser una cueva. No en esa zona. Era un arco de tierra y raíces, abriéndose como una boca. Al otro lado no había oscuridad. Había luz. Una luz rojiza, pulsante. Como el interior de algo vivo. El camión empezó a desacelerar solo. No tenía control. El pedal estaba muerto. El volante rígido. El motor bajó de revoluciones como si reaccionara a una orden externa. La voz detrás de mí gritó, sí, gritó, aunque era apenas más fuerte que un susurro. ¡No lo abras! Las puertas del remolque empezaron a sacudirse. Con violencia. Como si algo estuviera empujando desde dentro. No llevaba nada vivo. No llevaba nada que pudiera moverse. Y sin embargo, la puerta se abombó hacia afuera con fuerza suficiente para doblar el metal. El candado vibró. Un sonido sordo resonó, como si algo golpeara desde el fondo del remolque. Otra vez. Otra. Otra. El camión se detuvo frente al arco de tierra. No había camino. No había señalización. No había civilización.
Solo esa entrada pulsante y la figura sin rostro. Las puertas del remolque se abrieron de golpe. No por el viento. No por vibración. Como si alguien hubiera arrancado el candado desde adentro. Un olor espeso salió del remolque. Mezcla de humedad, tierra y algo más, algo que me recordó a sangre vieja y madera podrida. La figura sin rostro levantó un brazo. Y la luz detrás del arco se intensificó. Mis ojos ardieron. El suelo bajo el camión tembló. No lo abras, susurró la voz detrás de mí, pero ahora ya no estaba dentro de la cabina. La escuché afuera, del lado del copiloto. Giré lentamente, con un miedo tan profundo que casi me paraliza. Y la vi. Una mujer, o lo que quedaba de una. La piel gris, casi transparente. Los ojos hundidos. Los labios moviéndose apenas. Su rostro grabado con un terror tan absoluto que me hizo olvidar el mío. No lo abras, repitió. Ya está afuera. El arco respiró. Sí, respiró. El aire entró y salió en un pulso lento, rítmico, casi ritual. Y del remolque salió una sombra. No caminó. No cayó. Simplemente emergió. Una masa oscura, pesada, que se retorcía como si tuviera cientos de brazos, piernas, caras. Algunas humanas. Otras no. Todas cambiantes. Se arrastró por el piso del remolque y se detuvo en el borde, mirando el arco pulsante. Y entonces entendí. Aquella cosa no quería el arco. Me quería a mí. La figura sin rostro señaló la cabina. La sombra giró lentamente hacia mí. Y la mujer gris gritó con la poca voz que le quedaba. ¡Corre! Pero yo no pude. Mis piernas no respondieron. Mis manos estaban clavadas al volante. La sombra avanzó 1 metro. 2. 3. Los brazos humanos que surgían de su cuerpo temblaban como si suplicaran. Las caras flotaban y se deshacían. No tenía forma estable. No tenía intención fija. Era un desorden hecho carne. Pero sí tenía un propósito. Llegar a mí. Un sonido estalló en mis oídos. Un rugido seco. Un crujido profundo. O quizá el arco respirando más fuerte. No lo sé. Solo recuerdo que la luz roja estalló en mi visión y me cubrió por completo. Cerré los ojos. No sentí dolor. No sentí golpes. No sentí nada. Cuando los abrí, estaba manejando en una carretera normal. De día. Sin figura. Sin arco. Sin sombra. El remolque cerrado. Pero la marca seguía ahí. Una huella de mano. Grande. Alargada. De 6 dedos. Marcada por dentro, en el metal. Y cada noche, cuando conduzco, escucho dedos arrastrándose por dentro del remolque. No siempre suenan. Pero cuando suenan, yo ya sé que la figura sin rostro está cerca. Y que tarde o temprano, abrirá lo que no debe abrirse. No sé en qué momento empecé a escuchar la lluvia. Lo extraño es que no estaba lloviendo. El cielo sobre la carretera de Jalisco estaba despejado, inmóvil, tan quieto que parecía pintado. Pero dentro de la cabina, justo detrás de mis oídos, sonaba el golpeteo suave, constante, como si gotas invisibles cayeran sobre un techo que no era el mío. Primero pensé que era el motor. Luego pensé que era mi imaginación. Pero cuando bajé el volumen del radio, la lluvia siguió cayendo. Y cada gota sonaba como si estuviera muy cerca, demasiado cerca. El retrovisor interior vibró apenas. Una sola vez. Un movimiento tan leve que casi lo atribuí al camino. Casi. Porque en ese segundo de vibración, vi algo reflejado detrás de mí, una forma sentada en la litera. No había nadie cuando salí del último paradero. El reflejo no mostraba un cuerpo claro.
Más bien una silueta encorvada, oscura, con las piernas colgando, como un niño pequeño sentado al borde de la cama. La cabeza inclinada hacia un lado. Los brazos largos. Demasiado largos. Parpadeé. El reflejo ya no estaba. Pero la lluvia siguió cayendo dentro del camión, invisible, constante, como si el sonido viniera de un lugar que mi mente no alcanzaba a ubicar. Tragué saliva. No, murmuré. No esta noche. Pero la carretera no escucha plegarias. A los pocos kilómetros, las líneas blancas empezaron a desvanecerse. Primero se quebraron. Luego se borraron. El asfalto se volvió una mancha oscura, uniforme, imposible de leer. Mis faros se clavaron en un vacío sin textura. El olor llegó después. Un olor húmedo, frío. No a lluvia. A sótano inundado. A ropa guardada demasiados años. A tumba mal sellada. Mi piel se erizó. Los parabrisas empezaron a empañarse desde afuera. Desde afuera. A esa velocidad, con el viento nocturno, eso no pasa jamás. Intenté usar el limpiaparabrisas. No sirvió. Solo arrastraba una humedad que no se quitaba, como si estuviera tallando contra vidrio mojado desde el otro lado. Y entonces, entre el empañamiento, aparecieron dedos. Sí. Dedos. Marcando líneas en el vidrio desde afuera, como si alguien estuviera apoyando la mano contra el parabrisas mientras el camión avanzaba a 90. 5 marcas largas, finas, que dejaban un rastro claro en el empañamiento. Mi respiración se cortó. Los dedos se deslizaron hacia un lado, lentamente, arrastrándose como si quisieran decir algo. Miré por el retrovisor. La litera estaba oscura. Demasiado oscura. La lluvia invisible seguía cayendo. Y entonces escuché algo detrás de mí. Un niño llorando. Muy despacio. Muy bajito. Como si intentara no llamar la atención. Mi garganta se cerró. El volante se humedeció en mis manos. El llanto parecía venir del rincón donde había visto la silueta reflejada. ¿Quién está ahí?, pregunté, sabiendo que no quería la respuesta. El llanto cesó. Y una voz infantil, apenas un hilo, respondió. ¿Tengo frío? Supe de inmediato que esa voz no era humana. No por el tono, sino por lo que provocó. El aire de la cabina se volvió helado en un instante. Mi aliento se volvió niebla. Mis dedos se entumecieron. No me dejes afuera, susurró la voz. La lluvia invisible se volvió más fuerte. Ahora sonaba en todas partes. Sobre el techo. Sobre la litera. Sobre el tablero. Incluso sobre mi ropa. Era imposible. No estaba cayendo nada. Y sin embargo, yo estaba empapándome. El olor volvió, más intenso, humedad vieja, encierro, madera podrida. Los dedos en el parabrisas se multiplicaron. Ya no eran 5. Eran muchos. Decenas. Todos moviéndose al mismo ritmo, arrastrándose como si quisieran entrar. Las marcas empezaron a dibujar figuras. Círculos. Líneas. Algo parecido a ojos. Sentí náuseas. El asiento detrás de mí crujió. Como si alguien se moviera sobre él. Grité. ¿Quién eres? El llanto volvió, pero más cerca, junto a mi oído izquierdo. ¿Tengo frío? Un peso se apoyó en mi hombro. No podía verlo, pero pude sentir los dedos. Fríos. Alargados. Húmedos. Pegándose a mi piel como si hubieran estado sumergidos en agua helada durante horas. Intenté girar. No pude. Mi cuello estaba rígido. Mi respiración se volvió entrecortada. Cada exhalación salía como si me metieran la cabeza en agua. El sonido de lluvia llenó la cabina por completo. De pronto, el camión frenó solo.
Se detuvo. No había camino. No había luces. Solo un espacio negro alrededor, como si hubiera entrado en un túnel sin paredes. El llanto cesó. Un silencio absoluto cayó sobre mí. Hasta que escuché una palabra, susurrada por una voz que no era ni niño ni adulto. Abre. No estaba claro si quería que abriera la puerta, o el remolque, o mis ojos. Yo tenía los ojos abiertos, pero la oscuridad se había cerrado tanto que no veía ni mis manos. La voz repitió: abre. Y algo tocó la puerta de la cabina. Un golpecito suave. Luego otro. Luego muchos. Dedos. Uñas. Manos pequeñas. Golpeando con más insistencia. Tengo frío, dijo la voz, ahora desde afuera. Ábreme. Mis manos temblaban. No podía pensar. No podía mover las piernas. Los dedos en el parabrisas rasguñaron la superficie, dejando marcas largas como garras. El vidrio crujió. El llanto volvió, esta vez más desesperado. Ábreme. Los golpes en la puerta se volvieron frenéticos, multiplicándose, subiendo, bajando, golpeando metal, vidrio, plástico. Mi mente gritaba que no. Mi cuerpo gritaba que no. Pero mis manos empezaron a moverse solas. Se dirigieron al seguro de la puerta. Lo bajaron. Un clic seco resonó en la cabina. La puerta se abrió lentamente. El aire helado entró con fuerza. Y en el borde de la oscuridad vi la silueta. No era un niño. Era algo pequeño, sí, encorvado, goteando una humedad oscura, con brazos demasiado largos, piernas delgadas como ramas mojadas y la cabeza inclinada hacia un lado, exactamente como la sombra del retrovisor. Levó la mirada. No tenía ojos. Solo dos huecos negros de donde caían gotas invisibles que sonaban como lluvia al golpear el suelo. Tengo frío, dijo. Y sonrió. Una sonrisa rota, húmeda, imposible. La última cosa que recuerdo es que se lanzó hacia mí, ligero como niebla, pesado como agua profunda. Desperté en la misma carretera, unas horas después. Seco. Solo. Con el camión encendido. Pero desde entonces, cada vez que llueve de verdad, veo dedos marcados por dentro del parabrisas. Y sé que todavía quiere entrar.